Nunca imaginé que ese día cambiaría todo. Caminaba por las calles gastadas de Los Ángeles, cerca de los muelles, donde los edificios viejos parecen sostener secretos que nadie quiere descubrir. Mi mente estaba ocupada en mis propios problemas, el estrés del trabajo, la rutina interminable, hasta que algo me obligó a detenerme. Allí, sentada sobre un trozo de cartón arrugado y sucio, estaba ella. Una niña pequeña, con la ropa desgastada y los zapatos rotos, pero con ojos que brillaban de una forma extraña, como si contuvieran años de experiencias que nadie debería vivir a su edad. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, enmarañado, y su piel estaba cubierta de polvo y suciedad, pero había algo en su mirada que me obligó a mirar más de cerca. «Disculpa, ¿estás bien?», le pregunté, con voz cautelosa, sin saber si recibiría una respuesta coherente. Me miró por un momento, y su sonrisa fue leve, casi tímida, pero con un brillo que me hizo sentir que había algo más detrás de esa niña. «Estoy bien», dijo, y luego añadió, con una voz que sonaba extrañamente segura y decidida, «puedo ayudarlo, al niño. El que está muy enfermo». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo podía una niña sin hogar saber sobre esto? Mi amigo, un millonario desesperado, llevaba meses intentando que su hijo se recuperara de una enfermedad rara que ningún doctor parecía entender. Pero ahora, frente a mí, esta pequeña decía que podía ayudar. Había miedo en sus ojos, sí, pero también algo que no podía definir, determinación. Me acerqué un poco más, dudando si esto era real o simplemente una ilusión creada por mi mente cansada. «¿Cómo puedes saber eso?», le pregunté, intentando sonar más calmado de lo que me sentía. Ella inclinó la cabeza, como midiendo cada palabra que iba a decir. «No lo sé, simplemente puedo. Siempre he sabido cuando alguien necesita ayuda. Pero no puedo explicar cómo». Sentí una mezcla extraña de incredulidad y curiosidad. La calle estaba silenciosa alrededor nuestro, solo el eco de los pasos de los transeúntes y el murmullo lejano del puerto. Era imposible ignorarla. Había algo en la forma en que hablaba, algo que me hacía pensar que, de alguna manera, lo que decía era cierto. Durante unos minutos, solo nos quedamos en silencio. Yo observando cómo su pequeña figura temblaba ligeramente por el frío, y ella concentrada, como si sintiera algo que nadie más podía percibir. Cada tanto, miraba al horizonte, y sus ojos parecían atravesar el aire, buscando algo que solo ella podía ver. Finalmente, respiré hondo y dije, «Mi amigo, su hijo, está muy enfermo. Los médicos no pueden ayudarlo. Nadie puede. Pero si tú dices que puedes, tal vez valga la pena intentarlo». Ella me miró con una mezcla de sorpresa y calma absoluta. «No necesito nada de él. Solo quiero ayudar», dijo suavemente. Y algo en su voz me hizo entender que estaba diciendo la verdad. Nunca me había sentido tan atrapado entre la duda y la esperanza. La calle parecía aún más oscura a mi alrededor, como si el mundo entero contuviera su respiración, esperando lo que iba a pasar después. Cada sonido del puerto, cada sombra, cada olor a pescado y humo, se volvió más intenso. Todo conspiraba para que aquel momento quedara grabado en mi memoria para siempre. Mientras la observaba, comprendí que este encuentro no era casualidad. Que de alguna manera, el universo había puesto a esa niña frente a mí, exactamente en el lugar y el momento correcto. Y aunque todavía no entendía cómo o por qué, algo en mi interior me decía que mi vida, y la vida del niño enfermo, estaban a punto de cambiar para siempre. Ese fue el momento exacto en que supe que no podía volver atrás. Que lo que estaba por suceder no era una coincidencia. Algo increíble estaba a punto de comenzar, y todo había empezado con esa niña sin hogar, sentada sobre un pedazo de cartón, con ojos que contenían milagros que nadie más podía ver. Después de aquel primer encuentro, no pude dejar de pensar en ella. Caminando de regreso a mi apartamento, las palabras de la niña resonaban en mi mente como un eco que no se podía ignorar. «Puedo ayudarlo, al niño». Cada vez que lo repetía en mi cabeza, sentía una mezcla de incredulidad y algo más profundo, un temor extraño de lo que podría significar realmente. Decidí hablar con mi amigo, el padre del niño enfermo. Lo encontré en su oficina, rodeado de objetos de lujo, pantallas que parpadeaban con cifras y contratos que parecían no tener fin. A pesar de todo eso, había algo en su rostro que mostraba un miedo silencioso, un miedo que ninguna cantidad de riqueza podía eliminar. Le conté lo que había sucedido,
describiendo a la niña, su mirada, su voz y la seguridad con la que hablaba. Por un momento, mi amigo me miró con desdén y escepticismo. «Wilson, una niña sin hogar, ¿decís que puede curar a mi hijo? No exageremos». Yo asentí, intentando transmitir la seriedad del asunto. «No sé cómo, no sé por qué, pero hay algo en ella. Algo que no se puede ignorar. Solo quiero que la conozcas, que la veas con tus propios ojos antes de descartarla». Después de un largo silencio, finalmente accedió a recibirla. La niña llegó al día siguiente, caminando con la calma de alguien que sabe exactamente a dónde va, sin mirar alrededor, ignorando las miradas curiosas del personal y de los guardias. Su presencia era casi imposible de describir, pequeña, vulnerable y al mismo tiempo imponente, como si tuviera un poder silencioso que nadie podía medir. Se presentó frente a mi amigo y, sin titubear, dijo: «Puedo sanar a tu hijo». Su voz era firme, pero no arrogante. No había ninguna señal de manipulación, solo una certeza simple y desconcertante. Mi amigo se rió nerviosamente, una mezcla de incredulidad y frustración. «¿Y cómo planeas hacerlo, niña?» «Mi hijo está en cuidados intensivos. Los médicos no han podido hacer nada». Ella bajó la mirada unos segundos y luego levantó la cabeza. «No sé cómo explicarlo. Solo sé que puedo. Solo necesito que confíen en mí y que él confíe en mí también». Hubo un silencio pesado, como si las paredes de la oficina se hubieran cerrado sobre nosotros. Mi amigo me miró, buscando una señal de que esto no era una locura completa. Yo respiré hondo y dije: «Tal vez no hay otra opción. Quizás esto sea nuestra única esperanza». Mientras hablábamos, pude ver algo cambiar en la niña. Su mirada se volvió aún más intensa, y un brillo especial apareció en sus ojos. No era miedo, no era ansiedad, era la certeza absoluta de alguien que ha vivido en un mundo que no la reconoce, pero que aún así posee algo que puede salvar vidas. En ese momento, sentí que algo había cambiado dentro de mí también. Había una mezcla de miedo, esperanza y una especie de responsabilidad que no podía ignorar. La niña dependía de nuestra fe, pero también nosotros dependíamos de ella. Si estás siguiendo esta historia y quieres descubrir qué pasa a continuación, asegúrate de suscribirte. Lo que vendrá es increíble y no querrás perdértelo. Aquel día terminé de entender algo crucial: algunas personas llegan a nuestras vidas de maneras misteriosas, casi milagrosas, y a veces la ayuda más grande viene de quien menos esperamos. La niña sin hogar, frágil y fuerte a la vez, había comenzado a cambiar la realidad que creíamos inmutable. Mientras me despedía de ella, antes de que se marchara hacia la casa del niño enfermo, supe que nada volvería a ser igual. Algo extraordinario estaba por suceder, algo que pondría a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra capacidad de creer en lo imposible. La ciudad parecía más silenciosa cuando se fue. El viento del puerto traía consigo un olor a sal y a humo, y el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. Pero dentro de mí, había un fuego que no podía apagarse, la certeza de que algo grande estaba por ocurrir, y que esta niña, tan pequeña y sin hogar, era la llave para cambiarlo todo. El día que llevamos a la niña a la mansión del millonario, el aire parecía más pesado, cargado de una tensión que no podía explicarse. La casa era enorme, con pasillos interminables y muebles que reflejaban la luz de lámparas caras. Todo era pulcro y silencioso, pero incluso entre tanta riqueza, había un sentimiento de desesperación que flotaba en el aire, invisible pero palpable. La niña caminaba con pasos firmes, ignorando los lujos y la presencia de los sirvientes que la miraban con curiosidad y cierta desconfianza. No temía, no dudaba. Era como si supiera exactamente a dónde iba y por qué. Su rostro mostraba una concentración tranquila, un tipo de confianza que parecía imposible en alguien tan joven y con tan poco. Llegamos a la habitación del niño. Era un espacio amplio, con luz que entraba por las ventanas, iluminando la blancura casi fantasmagórica de su piel. Estaba acostado en la cama, conectado a tubos y monitores que parpadeaban con ritmos cardíacos y respiratorios. Sus ojos apenas se abrían, cansados por meses de enfermedad y tratamientos que no habían dado resultado. La niña se acercó sin decir una palabra, como si el silencio fuera parte de su ritual. Se arrodilló junto a la cama y posó una mano suavemente sobre el pecho del niño. Era un gesto tan simple que, en apariencia, no parecía significativo,
pero había algo en el que llenaba la habitación de una energía inesperada. Yo me quedé detrás, conteniendo la respiración, mientras observaba la expresión de mi amigo. Sus ojos, llenos de escepticismo, mostraban también un atisbo de esperanza. Los doctores le habían dicho que no había nada más que hacer, que aceptar a la realidad. Pero ahora, frente a esa niña sin hogar, algo parecía posible. Ella susurró algunas palabras, suaves, casi inaudibles, dirigidas al niño. No podía entender exactamente qué decía, pero algo cambió en él. Su respiración, que hasta entonces era irregular y débil, se volvió más profunda, más constante. Sus párpados, pesados y cansados, comenzaron a abrirse lentamente, revelando ojos que miraban alrededor con una confusión mezclada con curiosidad. Mi amigo soltó un suspiro profundo, y por un instante pensé que iba a llorar. No había palabras para describir lo que estábamos presenciando, un milagro que parecía imposible, una fuerza que trascendía la lógica y la ciencia. La niña continuó concentrada, moviendo suavemente la mano, como si pudiera sentir cada fibra del cuerpo del niño. Su mirada estaba fija, intensa, y cada tanto intercambiaba una breve sonrisa con él, como si compartieran un secreto que nosotros no podíamos comprender. Los minutos pasaban y cada segundo parecía estirarse infinitamente. Yo podía escuchar los latidos del corazón del niño en el monitor, sentir la tensión de la habitación y percibir cómo la atmósfera cambiaba de miedo a un asombro silencioso. La niña sin hogar, frágil y pequeña, estaba haciendo algo que nadie más había logrado, devolver vida a un cuerpo que la ciencia había abandonado. Cuando finalmente se apartó, el niño permaneció en la cama, respirando con normalidad y con una expresión de paz que no habíamos visto en meses. Mi amigo lo miraba con incredulidad y gratitud, y yo sentí un nudo en la garganta. Todo había cambiado en esos pocos minutos. Esa noche, mientras la niña se preparaba para irse, me acerqué y le pregunté cómo había podido hacer algo tan increíble. Ella simplemente sonrió, como si la respuesta fuera obvia. No es mío. Solo puedo guiarlo, él también quiere sanar, dijo con suavidad. Salimos de la habitación, y el silencio que dejó detrás era diferente, cargado de esperanza y de algo que no podíamos explicar. La ciudad, afuera, seguía su ritmo caótico, pero dentro de la mansión había un cambio palpable, la vida del niño ya no estaba marcada por la desesperanza. Y la presencia de la niña había abierto una puerta hacia lo imposible. En ese momento comprendí algo que nunca olvidaré: algunas personas llegan a nuestras vidas para recordarnos que los milagros no siempre vienen envueltos en oro o ciencia, sino en actos simples de fe y amor, incluso de aquellos que el mundo ha olvidado. La niña sin hogar nos estaba enseñando eso, con una humildad y fuerza que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Los días posteriores al primer encuentro con la niña fueron un torbellino de emociones que ninguno de nosotros había anticipado. Cada mañana al llegar a la mansión, el niño mostraba pequeños cambios que eran casi imperceptibles, pero que nos llenaban de una esperanza difícil de describir. Su respiración era más regular, su piel menos pálida, y, en ocasiones, incluso lograba abrir los ojos con una chispa de curiosidad que hacía semanas parecía perdida. A pesar de estos signos, la duda seguía presente. Mi amigo, el millonario, paseaba por los pasillos con los hombros tensos y las manos apretadas, incapaz de relajarse completamente. Los doctores, invitados a observar, fruncían el ceño cada vez que veían la evolución del niño. Esto es imposible, decían. No hay explicación científica para lo que está ocurriendo. Cada palabra reforzaba nuestro asombro, pero también sembraba una inquietud silenciosa: ¿sería real todo esto, o solo un efecto temporal, una ilusión que desaparecería en cualquier momento? Yo mismo me debatía entre la incredulidad y la fascinación. La niña sin hogar, con su presencia tranquila y su pequeña mano siempre sobre el pecho del niño, parecía desafiar todas las leyes de la lógica. Y aún así, había momentos en que la observaba y sentía un temor profundo: ¿y si algo saliera mal? ¿Y si nuestra desesperación nos estaba cegando, llevándonos a creer en algo que no existía? Un día, mientras la veía concentrada junto a la cama, decidí hablar con ella en voz baja. ¿Estás segura de que puedes ayudarlo?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz traicionaba mi ansiedad. Ella levantó la mirada y me sonrió, con una mezcla de ternura y firmeza que me dejó sin palabras. No sé cómo funciona exactamente. Solo sé que puedo sentir lo que necesita.
Él quiere sanar, y yo puedo guiarlo. Su seguridad era desconcertante, porque estaba escrita en sus ojos, no había duda, no había miedo, solo la certeza de alguien que ha vivido más de lo que su edad permitiría. A medida que pasaban los días, los milagros se hacían evidentes en pequeños detalles. El niño comenzó a moverse ligeramente en la cama, a sonreír débilmente, incluso a intentar hablar. Cada gesto era un triunfo silencioso, un recordatorio de que lo imposible podía ser alcanzado de formas que nunca habíamos imaginado. Mi amigo, aunque aún escéptico en su corazón, empezó a dejarse llevar por la esperanza. Cada noche se sentaba junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo, y me miraba con los ojos llenos de gratitud y miedo a la vez. Era un hombre acostumbrado a controlar todo con dinero y poder, pero allí, frente a la vulnerabilidad de su hijo, comprendía que algunas cosas escapaban a toda lógica y planificación. Los doctores continuaban observando, anotando signos vitales y resultados de laboratorio, incapaces de explicar la mejoría. Cada informe que traían solo aumentaba el asombro, todos los parámetros que antes indicaban deterioro comenzaban a estabilizarse y, en algunos casos, mejorar. Se hicieron llamadas a especialistas, se realizaron consultas adicionales, pero nada podía refutar lo que estábamos viendo, el niño estaba mejorando de manera constante, gracias a la presencia de la niña sin hogar. Aún así, la duda nunca desaparecía del todo. En mis momentos de soledad, me encontraba cuestionando la realidad de todo esto. ¿Era un milagro real, o simplemente el reflejo de nuestra desesperación y necesidad de creer? Cada vez que cruzaba la puerta de la habitación, esa pregunta me golpeaba, pero al mismo tiempo, ver al niño respirar con normalidad y sonreír por primera vez en meses hacía que cualquier pensamiento escéptico se desvaneciera momentáneamente. La niña, mientras tanto, permanecía inmutable ante nuestras emociones. Su simple presencia parecía transformar la habitación en un lugar donde el miedo y la tristeza cedían paso a algo más profundo, una sensación de esperanza tangible, casi palpable, que flotaba en el aire como un perfume invisible pero intenso. Su capacidad para calmar al niño y al mismo tiempo transmitir seguridad a todos los presentes era desconcertante. Una tarde, mientras la observaba con atención, me susurró al oído: algunos milagros no se pueden ver, solo se sienten. Confía en él, y en ti también. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una verdad que resonó en mí profundamente. Comprendí entonces que lo que estábamos viviendo no se trataba solo de la curación de un cuerpo, sino de la transformación de nuestras creencias, de la manera en que mirábamos la vida y lo imposible. Ese capítulo de nuestra historia estaba lleno de dudas, sí, pero también de milagros pequeños y silenciosos que, uno tras otro, comenzaban a formar un patrón imposible de ignorar. Cada respiración regular del niño, cada sonrisa débil pero genuina, cada gesto de alivio en mi amigo, era un testimonio de que, a veces, lo increíble se manifiesta en formas que no podemos explicar, pero que podemos sentir con intensidad en lo más profundo de nuestro ser. Y así, entre la incredulidad y la maravilla, comprendí que la niña sin hogar había abierto una puerta a lo imposible, y que lo que sucediera a continuación podría cambiar nuestras vidas para siempre. Después de varios días observando los pequeños milagros que la niña provocaba en la habitación del niño, sentí que debía conocer más sobre ella. Había algo en su presencia, en la forma en que movía su mano sobre el pecho del niño, en la manera en que lo miraba, que me hacía pensar que había historias profundas detrás de sus ojos. Una tarde, cuando el niño dormía tranquilo y mi amigo se había retirado para atender asuntos importantes, me acerqué a ella y le pregunté suavemente: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? La niña suspiró, como si llevara años esperando esa pregunta. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, y bajó la mirada. No tengo hogar, nunca lo he tenido, dijo con voz firme, aunque cargada de una tristeza que podía sentirse en cada palabra. He vivido en las calles, aprendiendo a sobrevivir. He visto cosas que nadie debería ver, y he aprendido a ayudar, porque a veces, solo eso puede salvarte. Mientras hablaba, sus ojos se llenaban de una mezcla de dolor y determinación. Me contó que desde pequeña había sentido algo diferente, una especie de conexión con el sufrimiento de los demás. Podía sentir enfermedades, debilidades, y, de alguna manera que no entendía del todo, podía aliviar el dolor si estaba cerca de quien lo necesitaba. Nunca había recibido ayuda ni comprensión, su poder era un secreto que llevaba consigo para protegerse. Me relató historias de otros niños que había cuidado en silencio,
de personas que encontraba en la calle y a quienes ayudaba sin esperar nada a cambio. Cada historia era un fragmento de su vida difícil, marcada por la pobreza, la soledad y la incredulidad de quienes la rodeaban. Pero también mostraban un hilo de esperanza, un testimonio de que incluso en las circunstancias más oscuras, era posible ofrecer consuelo y sanación. Mientras escuchaba, comprendí que lo que estábamos presenciando en la mansión no era casualidad. Esta niña había llegado allí no por accidente, sino porque había algo en el niño que necesitaba de su presencia, algo que solo ella podía ofrecer. Su humildad y generosidad eran impactantes, no pedía dinero ni reconocimiento. Solo quería ayudar, porque para ella esa era la única forma de sobrevivir emocionalmente en un mundo que la había olvidado. La forma en que hablaba también revelaba su resistencia. Había aprendido a ser fuerte en la calle, a protegerse de la indiferencia y la crueldad de los adultos. Y, sin embargo, en la mansión, frente a nosotros, su fortaleza no era intimidante, era silenciosa, serena, pero implacable en su propósito. Cada gesto, cada mirada, estaba cargado de intención y compasión. Me sentí profundamente conmovido y, al mismo tiempo, avergonzado. Allí estábamos nosotros, una familia acomodada, capaces de ofrecer todo lo material, y sin embargo, dependíamos de esta niña sin hogar para algo que ni todo el dinero del mundo podía conseguir. Esperanza y vida para un niño. En un momento, ella se levantó y se acercó al niño dormido. Colocó su mano sobre su frente y susurró algo que no pude escuchar. Me miró luego y dijo, él solo necesita creer, y nosotros también. En esas palabras, había un mensaje más grande, no solo estaba curando al niño, estaba enseñándonos a todos a confiar en lo imposible, a abrirnos a milagros que van más allá de la razón. Aquel día entendí que su secreto no era solo su habilidad para sanar, sino su capacidad de transformar a quienes la rodeaban. Su vida difícil la había hecho fuerte, pero también increíblemente sabia. Y mientras la observaba salir de la habitación, supe que nunca olvidaríamos su historia ni la lección que nos estaba dando. A veces, la verdadera fuerza y los milagros vienen de aquellos que el mundo ha dejado atrás. De quienes nadie espera que tengan poder ni influencia. Ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. Comprendí que lo que estábamos viviendo no era solo un milagro físico, sino un milagro emocional, un recordatorio de que la bondad y la esperanza pueden surgir en los lugares más inesperados. Incluso de una niña que vive en las calles. Los días siguientes fueron testimonio de una transformación que nadie esperaba. El niño, que había permanecido débil y pálido durante meses, comenzó a moverse con mayor libertad. Sus manos temblorosas ahora se apoyaban con firmeza en la cama, sus ojos, antes apagados y llenos de cansancio, brillaban con curiosidad y emoción. Cada sonrisa era un pequeño triunfo que llenaba la mansión de un silencio reverente, como si el mundo hubiera detenido su ritmo para observar aquel cambio. Mi amigo, el padre, experimentaba un torbellino de emociones. Por un lado, el alivio, su hijo, que parecía perdido para siempre, estaba recuperando fuerzas. Por otro, la incredulidad, ninguna medicina, ningún tratamiento había logrado esto, y el crédito recaía en una niña que vivía en la calle. Era un golpe para su orgullo, pero también una lección que no podía ignorar. Comenzó a pasar más tiempo junto a su hijo, observando cada gesto, cada respiración, aprendiendo a valorar lo que antes daba por sentado, la vida misma. La niña sin hogar permanecía presente, silenciosa pero constante. Cada día, su mano descansaba sobre el pecho del niño, susurrando palabras que no entendíamos del todo, pero que parecían fluir directamente al corazón del niño. Había algo casi tangible en su presencia, una energía que llenaba la habitación y calmaba no solo al niño, sino a todos los que estábamos alrededor. Era un cambio profundo que trascendía lo físico, la esperanza se había instalado en la casa, y con ella, una paz que hacía tiempo no se sentía. Lo más impresionante era la humildad de la niña. A pesar de la gratitud de la familia, rechazaba cualquier tipo de recompensa. No quería dinero, ni una casa lujosa, ni reconocimiento. Solo quiero ayudar cuando puedo, decía con suavidad, sus ojos llenos de sinceridad. Su presencia recordaba a todos que los milagros no se compran ni se venden, surgen del corazón, de la intención pura, de quienes están dispuestos a actuar sin esperar nada a cambio. Durante esos días, pude observar cambios en mi amigo también. Su visión de la vida, antes centrada en el control y la acumulación de riqueza, comenzaba a transformarse.
Se le veía más paciente, más atento a los detalles, más agradecido. Aprendió a detenerse a escuchar, a valorar el silencio y los gestos pequeños que antes pasaban desapercibidos. Y todo esto, curiosamente, gracias a la niña que llegó sin nada, pero que tenía todo lo necesario para enseñarnos lecciones que ningún dinero podía comprar. El niño, por su parte, empezaba a jugar en la habitación, primero con los juguetes que habían estado guardados durante semanas, luego con los libros y finalmente con su padre. Cada risa que brotaba de su boca era un recordatorio del cambio absoluto que se estaba produciendo, no solo en su cuerpo, sino en toda la familia. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora vibraba con vida, con emociones sinceras y con un sentido de gratitud que llenaba cada rincón. Una tarde, mientras la niña observaba al niño correr por el jardín, me acerqué a ella y le pregunté cómo podía tener tanto poder sobre algo tan intangible como la vida y la salud. Me miró, con esa serenidad que parecía desafiar toda lógica, y dijo, no es mi poder. Él también quiere sanar. Yo solo lo acompaño. Su respuesta era simple, pero cargada de una sabiduría que superaba cualquier explicación racional. En ese momento entendí que el cambio no era solo físico. La niña había transformado la manera en que todos veíamos el mundo. Había traído esperanza donde había desesperación, alegría donde había miedo, y confianza donde solo existía duda. Había demostrado que incluso los más olvidados, los que el mundo ignora, pueden provocar cambios profundos y permanentes. La familia ahora estaba unida de una forma nueva. Mi amigo abrazaba a su hijo con lágrimas en los ojos, y el niño, con fuerza renovada, respondía con risas y abrazos. La niña, por su parte, permanecía a un lado, discreta, observando cómo su presencia había desencadenado una cadena de milagros que nadie podía haber planeado. Y mientras la veía sonreír, supe que este capítulo de la historia no era solo sobre curación física, era sobre la transformación de corazones, sobre la capacidad de un solo ser humano de cambiar la vida de otros. Incluso desde la invisibilidad de la calle. Aquel día cerró un ciclo de miedo y duda, y abrió otro de esperanza y renovación. El cambio había llegado, y con él, la certeza de que lo extraordinario puede surgir de los lugares más inesperados, en la forma más humilde y sorprendente. Nunca olvidaré el día en que todo finalmente se resolvió. Después de semanas de milagros pequeños, de cambios sutiles pero continuos, de esperanza mezclada con dudas, la presencia de la niña sin hogar culminó en un momento que nadie esperaba, ni siquiera nosotros. El niño, que había sido frágil y enfermo durante meses, estaba ahora caminando por la habitación con pasos firmes y seguros. Su risa llenaba el espacio, y por primera vez en mucho tiempo, parecía verdaderamente vivo, no solo físicamente, sino también con un brillo en los ojos que irradiaba alegría y curiosidad. La familia, agotada por la preocupación y la incertidumbre, se encontraba reunida a su alrededor, abrazándose, llorando de alivio y gratitud, sin poder creer lo que veían. Mi amigo, el padre del niño, me miró con los ojos llenos de lágrimas y murmuró, no sé cómo explicarlo, pero ella lo hizo. Todo esto, es increíble. La niña, pequeña y silenciosa, estaba allí, de pie junto a la cama, observando al niño jugar con una expresión tranquila, casi como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero todos sabíamos que lo que ella había hecho no era común, había cambiado la vida de alguien para siempre. Lo más sorprendente fue que, al terminar la jornada, la niña tomó una decisión inesperada. Miró a la familia y dijo, no necesito quedarme. Él está bien, y eso es suficiente. Su humildad y generosidad eran abrumadoras. Había llegado sin hogar, sin pertenencias, sin pedir nada, y ahora se despedía con una serenidad que desafiaba toda lógica. Nadie podía reprocharle nada, su misión estaba completa. El niño se acercó a ella y, con una inocencia que rompía el corazón, le dijo, gracias, por cuidarme. La niña lo miró, sonrió suavemente y le acarició la cabeza. Siempre estaré contigo en espíritu. Nunca lo olvides. Fue un gesto simple, pero cargado de un significado que llenó la habitación de un silencio reverente y profundo. Mientras la niña se alejaba, caminando por los pasillos de la mansión hacia la puerta, comprendí algo fundamental: los milagros no siempre ocurren de la manera que esperamos, ni vienen con explicaciones racionales. A veces llegan a través de quienes el mundo ha olvidado, quienes viven en la invisibilidad, pero poseen una fuerza y una compasión capaces de transformar vidas enteras.
Mi amigo, aún con lágrimas en los ojos, me tomó del brazo y dijo, nunca olvidaré esto, Wilson. Nunca olvidaré a esta niña. Y yo entendí que lo que presenciamos no solo fue la recuperación de un niño, sino la transformación de una familia, la apertura de corazones. La enseñanza silenciosa de que la bondad y la fe pueden surgir en los lugares más inesperados. Mientras la observábamos desaparecer entre la luz del atardecer que entraba por la puerta principal, sentí un nudo en la garganta y una mezcla de emociones imposibles de describir, asombro, gratitud, alivio y una esperanza renovada que nunca se iría. La niña sin hogar, frágil pero invencible, había demostrado que incluso los actos más simples pueden generar cambios extraordinarios, y que a veces, lo increíble llega en la forma más humilde y pura. Antes de salir completamente, se volvió por un instante y nos miró. Sus ojos brillaban con algo que no era solo felicidad, era conocimiento de que había cumplido su propósito. Y entonces, con un último gesto, se alejó, dejando atrás una familia transformada, un niño que había recuperado la vida, y una lección que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Al mirar todo lo que había sucedido, comprendí que la historia no terminaba ahí. Que todavía había más milagros por descubrir, más secretos que la vida nos guardaba, y más historias sorprendentes esperando ser contadas. Hay otra historia que te espera en la pantalla, y créeme, no querrás perdértela. Y, si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Hay mucho más que quiero compartir contigo.